Definición de importación. La importación es la introducción de mercadería a un territorio aduanero. ¿Qué es mercadería técnicamente? Es todo objeto susceptible de ser importado o exportado. O sea, todo producto que tenga valor comercial se considera mercadería. Dentro de la mercadería encontramos objetos tangibles, aquellos que se pueden ver y se pueden tocar, como cualquier bien mueble, un escritorio, una maquinaria, un automóvil, una partida de soja, etc. Y también dentro de estos objetos tangibles se encuentran los semovientes. Los semovientes es el ganado que ingresa por la frontera por arreo, o sea que se va moviendo por sus propios medios, por eso se llaman semovientes, y entra por arreo por cuestiones de pastoreo, generalmente lo que se llama invernada o veraneado. También son considerados mercadería los objetos intangibles, aquellos que no se pueden ver y no se pueden tocar. ¿Qué serían objetos intangibles? Las locaciones o prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. O sea, contratos o prestaciones de servicios que se contratan en el exterior pero que se realizan en nuestro país. Los derechos de autor y de propiedad intelectual. Las prestaciones de servicios realizadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. Vamos a ver ahora las etapas de una importación, o sea, qué camino va siguiendo aquella mercadería que se importa. El primer paso es el arribo del medio de transporte. Vamos a ver que, así como lo hemos comentado en alguna clase anterior, cuando arriba el medio de transporte extranjero, tiene que hacer su presentación ante el servicio aduanero. Toda esta documentación y todo este trámite lo hace el ATA. Vamos a comentar que todos los auxiliares del servicio aduanero realizan sus trámites en forma informática, por medio de un sistema informático que se conoce como SIM, SIM, y que en la jerga se lo conoce como Sistema Informático María, aunque en la actualidad técnicamente se denomina Sistema Informático Malvina. Después de que arriba el medio de transporte, se descarga la mercadería del medio de transporte que la trae del exterior. Esa mercadería puede ir, en general la mayoría, como comentamos, va a un depósito de importación. Va a permanecer ahí en esta situación de depósito provisorio de importación hasta que el despachante de aduana termine los trámites, esa famosa destinación, despacho o declaración, pague todos los tributos que tiene que pagar y recién después el importador se la va a llevar. La otra posibilidad es que la mercadería se descargue y directamente se la lleve el importador, o sea, no pase por el depósito fiscal. En este caso, por supuesto, vamos a ver que es mercadería que tiene algunas características en particular, y en este caso, el despachante de aduana todos los trámites lo va a tener que hacer con anterioridad a la llegada del medio de transporte. De manera que cuando llega el medio de transporte, ya está aprobada la declaración, destinación o despacho de la mercadería y también ya se han pagado todos los derechos, impuestos, etcétera, que hay que pagar, y entonces el servicio aduanero ya autorizó que el importador se lleve la mercadería. En el caso de que la mercadería va al depósito fiscal, luego el despachante de aduana efectúa esa solicitud de destinación, o sea, la declaración, destinación o despacho de la mercadería que comentamos. Se pagan los derechos de importación. Todo este trámite se hace por intermedio del sistema informático Malvina y cuando termina el trámite, el mismo sistema le otorga un canal de selectividad. ¿Esto qué quiere decir? Ese canal de selectividad es el que va a determinar qué tipo de control aduanero va a tener esta partida de mercadería. Los canales de selectividad son tres: canal verde, canal naranja y canal rojo. Si el sistema le otorga el canal verde, la mercadería no hace ningún tipo de control aduanero, esa partida de mercadería. Si el sistema le asigna el canal naranja, esa partida de mercadería va a tener un control documental, o sea que va a haber un funcionario aduanero que va a controlar toda la documentación de la mercadería para ver si esta documentación está en regla.
Y si el sistema le asigna canal rojo, ahí entonces va a haber control documental y control físico. O sea, además de un funcionario aduanero que va a controlar la documentación que esté en regla y completa, también va a haber un funcionario que va a abrir el contenedor y va a revisar que la mercadería que está dentro del contenedor sea la misma que se declaró. Eh, Independientemente de cuál sea el canal que le asigne el sistema en forma automática, si el funcionario aduanero que atiende esa partida de mercadería detecta o sospecha alguna irregularidad, puede hacer un cambio de canal y entonces esa partida de mercadería, por más que se le haya asignado un canal verde, puede tener control documental y control físico. Bueno, se efectúa esa verificación que comentamos y finalmente se produce el retiro de la mercadería del depósito fiscal por parte del importador. Vamos a ver ahora cada una de esas etapas en forma pormenorizada. Primero vamos a ver el arribo de la mercadería. La mercadería puede arribar por vía acuática, vía terrestre o vía aérea, y en el caso de la vía terrestre puede ingresar en transporte automotor o también puede ingresar en transporte por ferrocarril. Vamos a ver ahora la documentación que tienen que presentar los medios de transporte cuando arriban a territorio aduanero. Recuerdan que todos estos trámites los van a hacer por intermedio del agente de transporte aduanero que va a presentar el medio de transporte ante el servicio aduanero. Cuando los medios de transporte arriban por vía acuática, tienen que presentar 4 documentos. La declaración de los datos del buque, es un documento o una declaración que va a ser el ATA por intermedio del sistema informático, en el cual va a declarar la matrícula del buque, la bandera, el nombre, los datos del responsable del medio de transporte, la tripulación, el itinerario, bueno, etcétera. Después tiene que presentar un documento o documentos que se denominan manifiesto original de la carga. ¿Qué es el manifiesto original de la carga? Es la declaración de la mercadería que se cargó, en este caso en la nave, en el puerto de salida. O sea, el manifiesto original de la carga es la declaración de la mercadería que se cargó en el medio de transporte en el puerto de salida. En el caso de un buque, puede haber parado o haber recalado en varios puertos y en cada uno de ellos cargó y descargó mercadería. Y cada vez que cargó mercadería, entonces tiene que haber este documento que es el manifiesto original de la carga. Puede haber varios manifiestos originales de la carga si paró en varios puertos y en cada uno de ellos cargó mercadería. Después encontramos el manifiesto de rancho. El manifiesto de rancho es la declaración de todo lo necesario para la navegación del medio de transporte y para mantener o alimentar, etcétera, a la tripulación. O sea, que va a ser la declaración en general de todo lo necesario para la tripulación y también para la navegación del medio de transporte, combustible, etcétera. El manifiesto de pacotilla es la declaración de los efectos personales de los tripulantes, o sea, todos aquellos objetos o mercaderías que lleven los tripulantes a bordo, lo tienen que declarar y va a estar incluido en este documento. Vamos a explicar que hay dos documentos que tienen un nombre similar y son cosas totalmente distintas. Uno es el manifiesto original de la carga, que ya vimos que es la declaración de la mercadería que se carga en el medio de transporte en cada uno de los puertos en los cuales va parando el medio de transporte. Y otro es el que se denomina manifiesto de la carga, sin la palabra original, que también se lo conoce como manifiesto SIM o como maní. Y esta es la declaración que hace el ATA de la mercadería que se va a descargar en este puerto. Vuelvo a explicar la diferencia. Manifiesto original de la carga es la mercadería que se cargó en el medio de transporte. Y manifiesto de la carga, o manifiesto SIM o maní, es la declaración de la mercadería que se descarga
en este puerto. Y justamente maní significa manifiesto de importación. Las dos declaraciones las hacen ATAs. El manifiesto original la hace un ATA que trabaja en el puerto de salida o en algún puerto donde paró el buque y cargó mercadería. Y el manifiesto de la carga SIM o maní lo hace un ATA en nuestro país donde declara la mercadería que se va a descargar en este puerto. Vamos a ver ahora el transporte automotor, que documentación tiene que presentar un transporte automotor que ingresa con mercadería a nuestro país. También tiene que declarar los datos del transporte y su conductor. Otro documento son las guías internacionales de la mercadería. La guía internacional de la mercadería es el documento que demuestra la titularidad de la mercadería, que demuestra que la mercadería es real. Es el equivalente a un remito en lo que es el ámbito interno. O sea, las mercaderías en el ámbito interno circulan con un remito. Ese es el documento que demuestra que la mercadería es legal. Dentro de lo que es el comercio internacional, las mercaderías circulan con una guía internacional de la mercadería que es el equivalente a un remito. En esa guía figuran todos los datos de la mercadería, los datos del fabricante y los datos del importador. Y también el lugar al cual va a ir dirigida esa mercadería. Y finalmente nos encontramos con el manifiesto original de la carga, que es la declaración, como dijimos, de la mercadería que se cargó en el lugar de salida, en este caso del transporte automotor. Transporte por ferrocarril. También en el transporte por ferrocarril encontramos las guías internacionales de la mercadería, que, volvemos a repetir, es una especie de remito de la mercadería. Es el título de la mercadería que demuestra que la mercadería es legal. Después encontramos las papeletas de la mercadería de cada vagón. Es una declaración de la mercadería que viene cargada en cada uno de los vagones. O sea, vamos a encontrar el manifiesto original de la carga, que es la declaración de toda la mercadería que viene en el ferrocarril, y después vamos a encontrar las papeletas, o sea, una declaración de la mercadería que viene cargada en cada vagón. En el caso del ferrocarril, como es un transporte estatal o casi estatal, el manifiesto original de la carga se puede presentar hasta un día después del arribo del ferrocarril. Y finalmente, mercadería que viene por vía aérea, en una aeronave. Primer documento, la declaración general, que son todos los datos de la aeronave, el itinerario, la bandera, la matrícula, el nombre del comandante de la aeronave, bueno, etc. Después, los manifiestos originales de la carga, declaración de la mercadería que se cargó en cada uno de los aeropuertos en los cuales hizo escala esa aeronave. Y finalmente, la lista de provisiones y suministros, que es el equivalente al manifiesto de rancho en la vía acuática. Aquí entonces va a estar todo lo necesario para la tripulación y también para la aeronavegación de la aeronave. Cuando la mercadería se descarga en un puerto, por equivocación, se puede descargar mercadería de más o se puede descargar mercadería de menos. ¿Por qué puede pasar esto? De repente un contenedor que tenía que ser descargado en el puerto de Buenos Aires, por error se descargó en un puerto donde el barco hizo una escala anterior. Entonces aquí no se descarga porque ya no está en el medio de transporte. O de repente se puede descargar por error algún contenedor que iba con destino a otro puerto. Esto es lo que se denomina sobrantes y faltantes a la descarga. Cuando pasa esto, que se descargó mercadería de más o se descargó mercadería de menos, esto se va a detectar no en la descarga propiamente dicho, sino que se va a detectar cuando la mercadería ingrese a depósito fiscal. Después vamos a ver por qué. Porque también en el depósito fiscal, el encargado del depósito tiene que registrar la mercadería que entra y la tiene que registrar también en el sistema informático. Entonces el sistema informático va a controlar que la declaración que hizo el ATA de ese manifiesto SIM de la mercadería que se descarga en este puerto coincida con lo que ingresa a depósito fiscal.
Si no coincide, hay sobrantes o faltantes, el ATA va a tener que modificar esa declaración que hizo, ese manifiesto SIM o maní, con la mercadería que se descarga en este puerto porque se descargó, no coincide, se descargó de más o se descargó de menos. Esta declaración tiene un plazo para ser presentada. Se denomina carta de rectificación o carta de justificación, porque el ATA, ante la aduana, tiene que justificar por qué se descargó de más o por qué se descargó de menos y pedir la rectificación de esa declaración que él hizo, de ese manifiesto SIM o maní que él hizo. Esta carta de rectificación tiene un plazo distinto para ser presentada de acuerdo a la vía por la cual ingresó el medio de transporte. En la vía acuática, el ATA tiene 2 días para presentarlo. Cuando la mercadería ingresó por vía terrestre, transporte automotor o transporte por ferrocarril, un día, y cuando ingresó por vía aérea, el plazo para presentar la carta de rectificación o justificación es de 24 horas. Vamos a ver ahora ingreso de mercadería por otros medios. O sea, la forma normal de ingreso de mercadería es por medio de un medio de transporte. Pero vamos a ver que hay mercadería que también ingresa por otros medios, en forma anormal. Por ejemplo, los semovientes por arreo, que ya vimos que es el ganado que ingresa por la frontera por sus propios medios y que lo van arreando los arrieros. Esto se denomina, por supuesto, semovientes por arreo. Otra forma de ingreso por otros medios es la arribada forzosa. La arribada forzosa se da cuando un medio de transporte sale del puerto, de nuestro puerto o nuestro aeropuerto, y tiene que volver por cuestiones de fuerza mayor. O también cuando arriba a un puerto o aeropuerto por cuestiones de fuerza mayor. ¿Por qué puede ser esto? Por un desperfecto técnico. Por ejemplo, una aeronave o un buque que no tenía que arribar, no tenía previsto arribar a nuestro puerto o aeropuerto y lo tiene que hacer por cuestiones de fuerza mayor. Un desperfecto técnico o algún tripulante que sufre alguna descompensación o algún problema sanitario. Y también esto puede ocurrir con algún aeronave o algún buque que sale de un puerto o aeropuerto de nuestro país y tiene que regresar al puerto o aeropuerto también por cuestiones de fuerza mayor. En este caso, esa mercadería que lleva, el caso de salida de un puerto o aeropuerto, un medio de transporte que sale de un puerto, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, con mercadería y tiene que volver al puerto de Buenos Aires. Esa mercadería que salió exportada, cuando vuelve, tiene que ser nuevamente importada. Y lo mismo pasa con un medio de transporte que llega arriba en forma forzosa a un puerto o aeropuerto nacional. Esa mercadería es mercadería importada que llega a nuestro país y entonces en los dos casos el responsable del medio de transporte tiene que seguir un procedimiento especial. Esa mercadería que arriba en forma forzosa puede arribar por zona primaria aduanera o puede arribar por otro lugar del territorio aduanero. Cuando arriba por zona primaria aduanera, el responsable del medio de transporte no tiene que hacer ningún procedimiento, porque cuando llega al puerto de Buenos Aires, ahí están ya las autoridades aduaneras esperando el medio de transporte y controlan la mercadería y se hacen cargo de la mercadería y del medio de transporte. El problema es cuando arriban por algún lugar que no es zona primaria aduanera. Por ejemplo, una aeronave que aterriza en un campo, por ejemplo. En ese lugar no hay personal aduanero y entonces el responsable del medio de transporte tiene que seguir un procedimiento. ¿Cómo es este procedimiento? Tiene que buscar primero a la autoridad pública más cercana, que puede ser policía, prefectura, gendarmería, etcétera, para que custodie la mercadería. Y mientras esa fuerza de seguridad custodia la mercadería, le avisa inmediatamente al servicio aduanero para que el servicio aduanero arribe al lugar y se haga cargo de la mercadería. Esa mercadería entonces va a ir a un depósito fiscal para que después los dueños de esa mercadería decidan lo que van a hacer con ella. Otros ingresos, otra forma de ingreso,
es por echazón, pérdida o deterioro. Dentro de lo que es el itinerario del medio de transporte, tanto sea acuático como aéreo o también terrestre, pueden ocurrir accidentes que provoquen el deterioro de la mercadería. Por ejemplo, una tormenta en el mar y la mercadería se deteriora, o una tormenta, digamos, que sorprende a la aeronave y por el movimiento de la mercadería se deteriora, bueno, etcétera. La mercadería en este caso se puede deteriorar, es cuando la mercadería pierde parte de su valor comercial. Pero también ese deterioro puede ser mucho y directamente la mercadería pierde todo su valor comercial. Supongamos un contenedor que trae tela y durante la tormenta en el buque el contenedor se llena de agua y la tela, digamos, se arruinó toda, perdió todo su valor comercial. Entonces, la mercadería se puede deteriorar o puede ser mercadería perdida cuando pierde todo su valor comercial. También dentro del recorrido del medio de transporte puede ocurrir que la navegación del medio de transporte peligre por la carga que lleva. Supongamos una aeronave que de repente sufre un desperfecto en una turbina y empieza a perder altura. Para que no se estrelle, el comandante de la aeronave puede empezar a arrojar mercadería por la borda de la aeronave para alivianar el peso y que la aeronave no se estrelle y poder salvar la aeronave con la demás mercadería y con toda la tripulación. Lo mismo puede ocurrir en un medio de transporte acuático, que por cuestiones de la tormenta o algún desperfecto empiece a entrar agua al medio de transporte y necesite alivianar el peso y entonces echa mercadería por la boca. Esto es lo que se llama echazón. Cuando ocurre cualquiera de estas tres cosas, tanto sea mercadería deteriorada o mercadería que perdió todo su valor comercial, que es mercadería perdida, o mercadería que se echó por la borda, cuando el medio de transporte arriba a territorio aduanero, por intermedio del ATA, tiene que hacer una declaración ante el servicio aduanero justificando por qué, y además con los datos, ¿no?, de la mercadería, cuál es la mercadería que se deterioró, o si hay mercadería perdida que se perdió, o mercadería que se echó por la borda, y justificando los motivos por los cuales ocurrieron estos fenómenos. También puede ocurrir, en algún caso, que el importador que importó la mercadería y la importó justamente para que ingrese a nuestro país, mientras la mercadería venía en tránsito, ocurrió algún fenómeno en nuestro país por el cual ya no resulta económicamente eh, eh, conveniente importar esa mercadería. Y entonces puede decidir que la mercadería no se descargue en este puerto, que siga en el medio de transporte con destino a otro puerto. Supongamos que ya económicamente no sea beneficioso importar la mercadería y entonces este importador la vendió en otro país, en otro puerto. En ese caso, entonces, por intermedio del ATA, tiene que solicitar que la mercadería no se descargue, que la mercadería permanezca a bordo, mercadería que venía con destino a este puerto, que permanezca a borde del medio de transporte y no se descargue. En ese caso, tiene plazos para presentar la solicitud de permanencia. En la vía acuática, 4 días del arribo, desde que arribó la mercadería. Si la mercadería ingresa por transporte automotor, al presentar la declaración de la carga, el manifiesto MANI, ese manifiesto de la carga, MANI, o manifiesto SIM. En el transporte por ferrocarril, hasta un día después del arribo, y en la vía aérea también al presentar el manifiesto de la carga, manifiesto SIM o MANI. Pero en todos los casos, esos plazos reglamentarios se terminan si el vehículo, el medio de transporte internacional, se va antes del país, o sea, parte antes. Por ejemplo, en la vía acuática, si el ATA tiene 4 días para presentar la solicitud de permanencia. Pero si el buque se va a los 2 días, ahí se termina el plazo y en realidad el plazo que tiene es de 2 días para presentar la solicitud de permanencia a bordo.
Vamos a ver ahora la descarga, cuando la mercadería se descarga. Para descargar la mercadería del medio de transporte hay que cumplir tres condiciones. Primero, tener la autorización del servicio aduanero. Después, que se haga bajo el control de personal aduanero y además que la mercadería se descargue por los lugares habilitados y en los horarios autorizados por el servicio aduanero. Hay mercadería que no se puede descargar, que es la mercadería que forma parte del rancho o las provisiones de a bordo o los suministros en el caso de la vía aérea. La recepción de la mercadería arribada en el depósito fiscal. Esto es un acto jurídico muy importante, por eso deben estar presentes todos aquellos que pueden tener responsabilidad al ingresar la mercadería en el depósito fiscal. Tienen que estar presentes un representante del transportista, porque si falta mercadería o sobra mercadería, el transportista puede tener responsabilidad. Un representante del depósito que tiene que controlar que la mercadería que se registra en el sistema informático como que ingresa sea verdaderamente la que ingresa, y también personal aduanero que controla que se registre lo que corresponde. ¿Cuáles son las facultades que tiene el transportista, el ATA o aquel que lo represente? Puede ser un apoderado en la recepción o el ingreso de la mercadería al depósito fiscal, porque justamente el ATA o el transportista son los que más responsabilidad pueden tener o les puede surgir en el ingreso, porque puede sobrar o faltar mercadería. Recordamos, los sobrantes o faltantes a la descarga se van a detectar en este ingreso al depósito fiscal. Esta persona lo que puede hacer es estar presente cuando ingresa la mercadería para controlarla, hacer observaciones por escrito si falta mercadería, indicar por qué motivo falta o por qué sobra, y también exigir una copia de lo que se registró, de la mercadería que se registró que ingresó en el depósito fiscal. Vamos a ver ahora, la mercadería está en depósito fiscal y el despachante de aduana tiene que hacer la declaración. Aquí empieza a actuar el despachante de aduana en ese trámite que dijimos, que es la declaración, despacho o destinación aduanera. El despachante de aduana tiene un plazo de 15 días para finalizar este trámite que se denomina destinación, despacho o declaración aduanera. Esos 15 días se cuentan a partir del arribo y vencidos los 15 días, el despachante de aduana tiene multa. Tiene una multa del 1% del valor de aduana de la mercadería. El 1% de multa del valor en aduana de la mercadería. Recordamos también que en algunos casos la mercadería no pasa por depósito fiscal. En ese caso habíamos dicho que el despachante de aduana tiene que finalizar este trámite antes del arribo del medio de transporte. En ese caso, entonces, la destinación tiene que estar finalizada y aprobada por la aduana dentro de los 5 días anteriores al arribo del medio de transporte. Vamos a ver ahora la declaración ignorando contenido. En algunos casos, el despachante de aduana le pueden faltar datos para completar la declaración aduanera o puede no estar seguro de los datos que le dio el importador. En ese caso, si registra un dato falso, va a tener una sanción de multa por parte del servicio aduanero. Entonces, cuando ocurre esto, el despachante de aduana puede hacer una declaración incompleta para, digamos, poder después recuperar esos datos que le faltan y completar la declaración. Esta declaración que le permite hacer el servicio aduanero en forma incompleta se denomina declaración ignorando contenido. Esta declaración la tiene que hacer dentro de los 10 días siguientes al arribo de la mercadería. Entonces, dentro de los primeros 10 días a partir del arribo, va a declarar ignorando contenido, que es una declaración incompleta o una declaración en suspenso. Luego, en los 15 días siguientes, tiene que ir a depósito fiscal acompañado de personal aduanero para buscar los datos que le faltan de la mercadería. Esto se denomina técnicamente toma de contenido. Entonces, dentro de los 15 días siguientes, a la declaración ignorando contenido, va a realizar la toma de contenido
y también dentro de esos 15 días siguientes tiene que completar la declaración aduanera definitiva con los datos que le faltaban. ¿Qué pasa si no cumple con esto? Supongamos que declara ignorando contenido y no efectúa la toma de contenido. En ese caso le van a aplicar una multa de 1% del valor en aduana de la mercadería. Supongamos que declara ignorando contenido, hace la toma de contenido, pero no presenta la declaración definitiva, no la completa dentro de los 15 días. En ese caso le van a aplicar también una multa del 1% del valor en aduana de la mercadería. Y supongamos que finalmente declara ignorando contenido y no hace ninguna de las dos cosas. No hace la toma de contenido y tampoco completa la declaración definitiva. En ese caso le van a aplicar las dos multas de 1% del valor en aduana de la mercadería. Vamos a ver ahora la declaración supeditada. Puede pasar que en algún caso el despachante de aduana declare una mercadería y cuando va a hacer la presentación ante el servicio aduanero, el funcionario aduanero le diga que está mal declarada. En este caso, entonces, lo que se hace es se forma un expediente aduanero que va al departamento legal y técnico de la aduana para determinar si estuvo mal declarado, y en ese caso le aplican una sanción al despachante de aduana, o si estuvo bien declarado, y en ese caso entonces el despachante de aduana no tiene ninguna sanción. Mientras este expediente está tramitando ante la aduana, aquí vamos a ver esto que dijimos, hay un expediente, un despacho observado, se genera un expediente, si está bien declarado al despachante de aduana no le aplican multa y si está mal declarado le van a aplicar una multa. Supongamos que mientras tramita este expediente, que puede tardar varios meses, el importador importa otra mercadería igual o similar, otra partida de mercadería igual o similar. Y ahora el despachante la tiene que declarar. Si la declara igual que la anterior y después se determina que la anterior está mal declarada, le van a aplicar multa en la primera y también le van a aplicar multa en la segunda. Si la declara distinto de la anterior y después la anterior está bien declarada, en la anterior no le van a aplicar multa, pero le van a aplicar multa en la segunda. Entonces no sabe cómo declararla. En este caso, el servicio aduanero le permite también hacer una declaración suspensiva o incompleta, una declaración en la cual esos datos que fueron observados en la primera declaración quedan en blanco o incompleto, pendiente para ser completados cuando se resuelva el expediente de la primera declaración. Esta segunda declaración entonces se llama declaración supeditada porque los datos faltantes van a estar supeditados o pendientes de lo que se resuelva de ese expediente que está en trámite. En este caso, cualquiera sea el resultado del primer expediente, en el segundo, el despachante de aduana en ningún caso va a tener multa. Vamos a ver ahora en qué caso se permite la rectificación de la declaración aduanera. En principio, el despachante de aduana, después que hizo la declaración, no la puede modificar. Si se equivocó, va a tener multa. Sin embargo, en algunos casos se puede rectificar. Cuando no exista perjuicio fiscal, o sea que el despachante se equivocó en la declaración, pero pagó lo que había que pagar de impuestos, el servicio aduanero la permite rectificar siempre. Incluso un funcionario aduanero que detecte el error lo puede corregir él mismo. El problema es cuando la inexactitud o el defecto, el error, produce un perjuicio fiscal. O sea, el despachante de aduana se equivocó en la declaración y por ese motivo pagó tributos de menos. Produjo un perjuicio fiscal a la aduana. En ese caso, la corrección o la rectificación es muy restringida. Solo hay tres posibilidades de rectificar. Una es cuando el interesado se lo pide al servicio aduanero, o sea, el despachante de aduana le informa al servicio aduanero que se equivocó, y en ese caso se considera como una autodenuncia y le van a aplicar una multa muchísimo menor a la que le correspondería. El otro caso es cuando el error
se detecta de la propia lectura de la declaración. O sea, en general es un error de tipeo, en algún lugar declaró una cosa y en otro declaró otra. Y finalmente, cuando el error se detecta de los documentos complementarios, porque el despachante de aduana va a copiar la información de la documentación complementaria, de la factura comercial, de los certificados, del documento de transporte. Si hay un error en alguno de esos documentos, por supuesto ese error se va a trasladar a la declaración aduanera. En ese caso, entonces, en los dos últimos casos, entonces directamente puede rectificar o modificar el error sin que se le aplique ninguna sanción ni ninguna multa.